Así que lo dicho, vamos a conocer a dos de los alumnos vascos que participan en esta final de Ciencia en Acción. Recordamos que estamos en el Paraninfo de la UPV Navandoibarra, en el Bizkaia Aretoa, retransmitiendo en directo la primera hora, justo la primera hora de este certamen de ciencia, esta feria de ciencias. Estamos con Eneko Calafel y con Ane Echevarría, que son alumnos de primero de bachiller del Instituto Pasaia Lezo, en Lezo, Arratsaldeon. Estamos, esperad que os abra el micro, ahora sí, Arratsaldeon, que no se os oía, y estamos hablando de una demostración concretamente de física. Lo que habéis traído son demostraciones de física y además es vuestro estreno en un evento de este tipo, ¿verdad? Es el primer año, Eneko, que participáis en algo de este tipo. ¿Cómo os habéis animado? ¿O ha sido el profesor que os ha pinchado un poquito? El profesor. Ha sido el profesor, bueno. Pero vosotros contentos, ¿no? ¿Os habéis visto alguna vez en una de estas? No. La verdad es que no, y yo estoy contenta. Pensaba que igual se me iba a hacer un poco más pesado, pero la verdad es que hay bastantes cosas que son interesantes y podéis copiar, bien. Uno de los objetivos de Ciencia en Acción es observar lo que hacen los demás y luego copiarlo y poder llevarlo a vuestro instituto. Bueno, contadnos de qué va el proyecto que presentáis. Tiene que ver con la hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Ya que estamos. Vamos a aprender un poco, Eneko, cuéntanos. Es que todos los líquidos hacen presión sobre un cuerpo. ¿Y por qué flotan esos cuerpos? Y ¿qué ocurre cuando se hunden? Eso es. Bueno, el principio de Arquímedes va un poquito de eso y es una de las demostraciones, ¿no?, prácticas que vais a hacer. ¿Para eso qué habéis traído? ¿Con qué elementos jugáis para esto? Pues bueno, el año pasado ya empezamos hicimos esos experimentos en clase y ya los teníamos más o menos preparados y hemos traído pues una serie de experimentos hechos por el profesor, pues que son un poco con cosas, pues con tubos, con globos, con todo lo que ha ido cogiendo, y hemos hecho pues unos experimentos sencillitos para que los intentemos que entienda toda la gente, o más o menos la gente que tenga unas pocas nociones del tema, pues para que entienda más o menos. Bueno, incluso la cuestión del principio de Arquímedes es tan visual que no hace falta ni demasiada explicación, ¿verdad? Sí. Por la radio es un poco complicado explicarlo, Eneko, pero bueno, la verdad es que va a ser sin duda uno de los temas interesantes que vais a poder mostrar. Y en el colegio, ¿cómo habéis preparado todo esto? ¿Os habéis quedado sin recreo también? No. ¿Parte del curso? No, lo habéis hecho en clase. Sí. Nos quedamos un día después de clase, pero poco más. Porque más que nada son principios que veis en la asignatura de física normalmente, ¿no? Sí. ¿Y los compañeros qué os han dicho cuando habéis visto, venga, nos vamos para Bilbao? Pues con envidia. Con envidia, sí, la verdad es que aquí hay no es mal sitio para pasar el fin de semana. Y ¿os ha costado mucho montar toda esta historia? Porque la verdad es que a priori parece sencillo, pero en fin, hay que manejar herramientas, o lo ha hecho todo el profe. A nosotros la verdad es que nos pilló un poco por sorpresa, porque se tenía que haber apuntado hace un tiempo ya y nosotros no sabíamos nada, y hasta que no supo realmente que ya era seguro que íbamos a venir, pues no nos dijo nada. Entonces, a principio de este curso nos contó algo así un poco por encima, pero tampoco teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Y esto ha sido pues en cosa de pocos días. Lo que pasa es que ya teníamos visto anteriormente la materia y bueno, lo hemos preparado pues como hemos podido rápidamente, pero creo que el resultado no es malo. Sí. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre aprender con un libro, con un señor que está delante, una señora que os está explicando algo con una pizarra? ¿Qué diferencia hay entre aprender así o aprender fabricando poleas, metiendo objetos en barreños de agua? ¿Cuál es la diferencia? Aprendes mucho más rápido y además es más entretenido. Mucho mejor. ¿Es más fácil aprender así entonces? Sí, porque ves todo y no te lo tienes que imaginar ni nada. Tendríamos que hacer un llamamiento entonces a todos los profesores, ¿no?, para que se lanzasen al mundo del experimento. Pues sí. Sí, desde luego que sí. Porque al final es verdad que si lo visual te llama mucho más la atención, entonces también hace como que prestes más atención en ese tema. Y además pues eso te ayuda a entender las cosas, porque si las ves es mucho mejor ver algo que te digan la teoría. Entonces ayuda mucho más y hace que las clases sean mucho más rápidas y mucho más entretenidas. Sí. ¿Os ha pasado en algún momento que algo que estabais organizando, que teníais más o menos previsto, de pronto no ha salido como queríais y habéis tenido que buscar una solución? ¿O todo ha salido como lo teníais previsto y
vamos, que no ha habido que buscar caminos alternativos. Alguna que otra vez sí que ha pasado alguna cosa que nos ha pillado por sorpresa, pero es verdad que, claro, nuestro profesor ya sabe bastante del tema y ya ha estado intentando, y normalmente siempre nos cuenta sus historias, que cada cosa que saca, pues claro, tiene que intentar, y tiene un montón de sensores, chismes raros, y todos esos tienes que probar y probar y probar hasta que ver que te sale realmente el resultado. Entonces normalmente cuando ya lo hacemos nosotros ya suele saber cómo tener que hacer todo y ya está todo planificado. Bueno, ¿y qué va a ser más difícil? ¿Aprobar física de primero de bachillerato o exponer el trabajo delante del jurado cuando pase por vuestra mesa y os diga, bueno, ¿qué tenéis aquí, chicos? ¿Qué va a ser más difícil? Yo creo que exponer el trabajo. Sí, por los nervios y todo. La física ya la tenéis aprobada entonces, ¿no? Más o menos. Sí. Esperemos que sí. ¿Has visto? Ya, en septiembre, pues no, bueno, en octubre, ya está aprobada la física del curso, muy bien. Pero sí, la verdad es que me imagino que para vosotros tiene su complicación también en romper ese miedo escénico y lanzaros, y además es que no solo es el jurado, es que os va a pasar gente por el stand, espero con mucha además, y os va a preguntar y vais a tener que explicarlo tropecientas veces. Eso os habéis hecho la idea, ¿no? Sí. De momento a mí no. me lo habéis explicado ya la primera vez, creo que ha sido el estreno, pero... Sí, bueno, suponemos que cuando más vayamos haciéndolo, pues que irá saliendo mejor. La verdad es que yo estoy nerviosísima. Ahora ya, cuando ya hemos tenido una pequeña toma de contacto con la gente, parece como que ya se te va olvidando. Aunque antes de que lleguen estás muy nervioso, después ya cuando empiezas a hablar, pues como que te tranquilizas y un poco no te fijas en esos nervios, pero es verdad que sí, que yo estoy muy nerviosa, sobre todo por el jurado. Bueno, dicen que la respiración desde el estómago va muy bien para calmar los nervios. A ver si... No sé cómo se hace, pero bueno, dicen que va muy bien, así que yo os aconsejo que os lancéis a la meditación ahora un ratito. Bueno, pues que tengáis suerte con el jurado. Yo he visto el experimento y la verdad es que es chulo, con lo cual, bueno, pues espero que la gente se acerque y que expliquéis a todo el mundo lo que es el principio de Arquímedes, porque algún día te lo pueden preguntar de mayor y si no sabes qué es, quedas fatal. Así que bueno... Gracias a vosotros seguramente muchos recordarán lo que estudiaron en el colegio. Eneko y... Ane. Gracias a ambos. Es que ricasco. Venga, ánimo, Agur.